Y por eso la pregunta es, ¿qué es la Gemara? ¿Qué es exactamente la Gemara? Mishnah ya estudiamos, ya vemos, pero ¿qué es la Gemara? ¿De qué habla? ¿Quién la hizo? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Por qué? Es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Como vimos la vez pasada, durante más de 1000 años, desde los días de Moshe, desde Moshe Rabbeinu, desde Har Sinai, hasta Rabbi Yehudá Nasi, que era Rebbi, que lo llaman, ¿no? Rabbi Yehudá Nasi, que fue Rabbi Yehudá, el príncipe, que fue quien decidió escribir o recopilar las Mishnayot, que era más o menos, estamos hablando a finales del siglo II, como dijimos, por los años 190 de esta era. Nadie había compuesto un texto escrito con el propósito de enseñar la Torah oral. Habíamos dicho que no se escribía la Torah oral. En cambio, ¿qué era? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se estudiaba? En cada generación, el jefe del Sanedrín, o el Naví, digamos, el profeta de la generación, tomaban notas para sí mismos. O sea, sí se podían tomar notas. Cuando alguien escuchaba una clase, sí podían tomar notas, pero eran notas particulares. No era algo que podía estar escrito para enseñarlo a los demás. Y eran todas las notas que habían, cosas que habían recibido de sus maestros, y las cosas que enseñaban oralmente, pero nadie podía estudiar con libros. Son escritos particulares. Después, con el surgimiento del imperio y la dominación de los griegos y de los romanos y la persecución de los judíos, durante el segundo templo, durante el segundo Bet Hamikdash, se hizo cada vez más difícil aprender y, por lo tanto, transmitir a los alumnos la Torah oral. La Torah escrita estaba escrita, pero la Torah oral era muy difícil porque todas las redifot, las persecuciones. Además, por lo tanto, se provocaron muchas disputas, muchos mahloket, ¿sí? Yo escuché así de mis rabinos, yo escuché allá, así, y ahí empezaron todas las discusiones que dijimos, Bet Shammai, Bet Hillel, la yeshiva de Bet Shammai, Bet Hillel, y cosas que quedaron sin resolver, porque al final, no, yo entendí así, tú entendiste de diferente manera. Incluso después la Mishnah también, cuando se compuso la Mishnah, había cosas que no se pueden sacar alajá, no se pueden sacar leyes de lo que está escrito en una Mishnah. Entonces vinieron el periodo talmúdico, vamos a hablar a eso, que era el periodo que se llama Amoraim. ¿Qué son los Emoraim? Este es la época cuando dijimos de Marco Aurelio, Rebbi, Antoninos, después de que vinieron cuando ya falleció Rabbi Yehudá Nasi, después que fallece en el año 210, después de que 219, después de que fallece, entonces empiezan la época de los Emoraim, que eran los que continuaron estudiando y clarificando todo lo que era la Mishnah, porque la Mishnah era muy concisa, ¿sí? muy resumida. Y aparte desarrollaron unos nuevos conocimientos. Pero, como dijimos, después de la muerte de Rabbi Yehudá Nasi, ¿se acuerdan que dijimos que él, por qué pudo escribir las Mishnayot? Porque en esa época era una época de paz, una época de tranquilidad en Israel, después de todas las persecuciones. Él era muy amigo de Marco Aurelio y estudiaban juntos. Bueno, pero cuando después primero muere Marco Aurelio y después murió Rabbi Yehudá Nasi, y ya empezaron otra vez las persecuciones. No inmediatamente, porque hubo unos emperadores, todavía algo bueno, pero ya empezaron las persecuciones, los ataques contra los judíos que vivían en Israel, y por lo tanto la migración de Israel hacia Babel, Irak, lo que es hoy en día Babilonia, aumentó. Esa inmigración incluyó a muchos de los principales sabios, alumnos de Rebbi. Los principales alumnos, uno se llamaba Rab, le decían Rab, se llamaba Abarija, y el otro se llamaba Shemuel, que eran jajamín muy grandes. Shemuel era el médico incluso de Rebbi, de Rabbi Yehudá Nasi. Ellos se fueron a Babel y ellos empezaron ahí con toda la Torá en Babel, porque Israel estaba casi imposible ya, eran muchas persecuciones, aunque seguían todavía varios sabios ahí. Durante un tiempo, por lo tanto, vamos a ver que hubo se abrieron grandes yeshivot, academias talmúdicas en Babilonia, lo que es Irak, y ahí iban llegando, muchos iban viniendo, iban viajando de Israel, iban llevando noticias, iban llevando las alajot, que escucharon de este jajam acá, de este rab, y así empezaron. Vamos a ver la historia del Talmud, ya es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una colección de escritos que cubre toda la gama de la halajá. O sea,
vamos a ver cuántos libros son, y hablan de todas las leyes, todo tipo de leyes. Uno dice, hay leyes hasta, perdón la expresión, hasta para ir al baño, ¿sí? Hasta con qué mano tomar el papel, hasta todo. La Salahot, la Gemara habla de todo, pero todo tipo de leyes, o sea, leyes de Shejitá, leyes de Nidá, de la mujer, todo. Eso abarca, eso es lo que es el Talmud. La tradición judía, que también fue recopilada, vamos a ver, entre el siglo II, que justamente, ahí después que murió Rabbi Yehuda Hanasí, y hasta el siglo VI, quiere decir, terminó prácticamente en el año 500. El texto principal del Talmud es la Mishnah. Acá vamos a ver una hoja del Talmud. Esta es una hoja del Talmud, una hoja de la Gemara. Lo que está en amarillo es la Mishnah. Primero traen la Mishnah. Y luego, a partir de la Mishnah, empieza el Talmud a explicar todo lo que es la Mishnah. Eso es el Talmud. Talmud viene a explicar, porque la Mishnah es muy concisa, entonces pueden haber sobre 5 reglones, pueden haber hojas y hojas explicando y discutiendo qué es. Muchas de esas enseñanzas se recopilaron en 2 cuerpos del Talmud. O sea, hay 2 Talmud, para saber. Hay uno que se llama Talmud Babli, que es el que se estudia normalmente de Babel, y hay uno que se llama Talmud Yerushalmi, que es el Jerusalén, Talmud Jerosolimita, ¿no? Que es el que no se estudia mucho. Ahora vamos a ver por qué. Pero hay 2. Uno que se hizo a partir de la Mishnah, se escribió en Israel, en Eretz Israel, y otro se escribió en Babel. Y son esos 2 Talmud. Esto que está en amarillo es la Mishnah, y luego empieza ya a hablar la Gemara, lo que está en azul, y después siguen hojas y hojas, se escribió del siglo III, más o menos del año 200, hasta el siglo VI, terminó prácticamente en el año 500 de escribirse. Son el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi. Acá pueden ver también. ¿Cuánto tiempo lo escribieron? Ahora vamos a ver eso, ahora vamos a ver exactamente. Por eso, una de las cosas es por qué quedó hoy en día en todas las academias talmúdicas, en todas las yeshivot, prácticamente no se estudia el Talmud Yerushalmi, se estudia el Babli. Por uno de los motivos es lo que tú preguntaste, ahora vamos a ver. Ok, entonces, este es el Talmud Babli que dijimos que se estudia en las escuelas. En las escuelas o en las yeshivot, nadie estudia el Talmud Yerushalmi, es mucho más difícil y aparte está incompleto. Todo el mundo estudia el Talmud Babli. Estas 2 obras fueron escritas, no están escritas en hebreo, están escritas en arameo, ¿sí? Y hay unas palabras en hebreo también. ¿Por qué? Porque era, para que todo el mundo lo entendía, era como el inglés, el arameo, era lo que se hablaba en Eretz Israel, lo que se hablaba en Babel, lo que se hablaba. Entonces, fue escrito en eso, incluso en arameo. Incluso... No, escritura hebrea, sí, exactamente. Pero hay muchas palabras muy similares del arameo al hebreo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, bueno, la Mishnah sí, la Mishnah fue escrita en hebreo, la Mishnah sí, pero la Gemara, ¿sí? La Gemara está escrita en arameo, okay, con algunas palabras en hebreo. ¿Por qué? Porque era el idioma que todo el mundo hablaba, que era más fácil que la persona pueda entender. Hoy en día ya tenemos en inglés, hay Talmud en español, que ya están sacando también el Tashema, hay Talmud en francés, ya lo están sacando en varios idiomas. ¿Por qué era Irak? ¿En Irak? Irak, ahí estaba la mayoría del pueblo judío ya estaba en Irak. ¿Era su lenguaje? ¿Era qué? ¿El lenguaje? No, sí, en arameo, exactamente, el arameo, sí. También había el árabe, pero el arameo era el lenguaje universal, que todo el mundo hablaba entre Israel y también los países árabes. Después se perdió ese idioma. Ok. ¿El arameo ya está desaparecido? Sí, está prácticamente, hay gente muy poca, sí, pero está prácticamente desaparecido. Se lee, los judíos lo leen en la Perashat Targum, de que lean de la semana, pero cuando estudian Gemara, es en arameo. En arameo, sí. Bueno, por eso, exactamente. Si una persona agarra la Gemara y la va a leer pensando que sabe hebreo y va a entender la Gemara, no. Hay muchas palabras así, pero, muchas palabras iguales, pero no es idioma. Es como el Zohar HaKadosh. El Zohar, si uno lee, no entiende nada, ¿sí? Porque está todo también en arameo. Por ejemplo, cuando el Rambam escribió, el Maimónides escribió varios de sus libros, ¿sí? El Moreh Nebuchim, o la Guía de los Descarriados, o por ejemplo, varias de la Yad HaZaká, lo escribió en árabe, porque en ese momento todo el mundo hablaba. Después lo tradujeron, Ibn Tibón, había traductores, se llamaba Ibn Tibón, y varios de Casa de los Traductores que lo tradujeron al
hebreo. O por ejemplo el libro Jobat Levavot, ¿sí? La obligación de los corazones de Rabbenu Bajie, también fue escrito en árabe. Después lo tradujeron al hebreo y hay traducción también ahora al español, pero, porque era el idioma que la gente hablaba. Bueno, la edición estándar del Talmud de Babilonia consta de 2.711 páginas, ¿sí? Páginas, pero las páginas son dobles, ¿sí? Porque está Amud Aleph, Amud Bet, la A o B, quiere decir que está de los dos lados. Son 2.711 páginas con doble cara, ¿sí? Y muchas páginas están llenas de las enseñanzas de otros comentaristas. Aunque originalmente eran Shishim Masechtot, Shas, ¿no? La Gemara tiene 3 nombres. Es el Talmud, también se lo conoce como Gemara, que es estudiar, y también se lo conoce como Shas, Shishas Sidre Mishnah. Son 60, son 60 tratados. Lo que pasa es que se perdieron unos 23 tratados y solamente hoy quedan 37. Pero originalmente eran, acuérdense que todo era a mano, escrito a mano. Después hasta que vino Gutenberg en el año 1450 y ahí hizo la imprenta, pero antes era todo escrito a mano. Entonces un escrito que se quería o se perdía, o una casa que se incendiaba, o un Beit Knesset que se incendiaba, y ahí se perdía, ya se acabó, ya no hay más, ya no había copias. La copia era también a mano, no era que uno podía hacer copia. ¿Cuánto salía, cuánto costaba todo eso? ¿Por qué se necesitaba el Talmud? ¿Para qué? Ya tenemos la Mishnah, ya tenemos la Torá. ¿Para qué se necesitó escribir el Talmud? En la Torá hay ciertos versículos en los que no hay forma de saber a qué se refieren. Vamos a ver, ciertos pesukim que uno los lee y no sabe a qué se refiere. Por ejemplo, la misbah del Berit Milá. La Torá dice que vino Dios y le dijo a Abraham Avinu que haga Brit Milá. Punto. ¿Qué es Brit Milá? Haz un pacto de palabra. Y si yo a ustedes les digo, hagan un pacto de palabra, ¿qué quiere decir? Un pacto de palabra. Entonces, ¿quién dijo que Brit Milá es que viene el Moel y que tiene que cortar? La Torá no dice cómo, dónde, cuándo. Dice, sí, a los 8 días. ¿Pero qué? Eso es la Torá, Brit Milá. Para eso hay una Mishnah que te dice qué es el Brit Milá, cómo se hace. Por eso luego la Gemara a explicarte todo cómo se hace, si se puede hacer en Shabbat, si no se puede hacer en Shabbat, si el niño está amarillo, si no está amarillo, si se puede, si no se puede, cómo es, cómo no es, con qué se hace, si se puede hacer con un cuchillo de madera o tiene que ser... Todo eso después lo va explicando la Gemara, porque Brit Milá dice así solamente. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender qué es Brit Milá? En la Torá dijo, vino Dios y le dijo a Abraham, vino que haga Brit Milá. Y eso, o sea, si no hay una explicación, no se entiende. ¿Sí? O por ejemplo, la Mishnah era oral, que vino Rabbi Yehuda Anasi y la escribió. Porque ya vio que tantas persecuciones ya se iba a perder todo si no la escribía. Todas las explicaciones orales. Sí, exactamente, que se entregó simultáneamente. En el momento que se entrega la Torá, en el momento se entrega la Torá oral, que era la que se explica. Ya habíamos dicho por qué no se escribió también, pero era imposible de escribir tanto, que eran muchas cosas, o sea, explicaciones, como vamos a ver. Pero, por ejemplo, también pones el tefilim. La Torá dice, Uxartam leot aliadeja, ve ahí le totafot beneneja. Y vas a poner una señal en tu mano y en tu cabeza. ¿Cuál es la señal? ¿Qué señal? ¿Qué señal pongo? ¿Que pongo un foquito acá, de estos que están ahora regalando para el baño? ¿Qué pongo? Vas a poner una señal en tu mano ¿y cuál es la señal? Vienen los jajamim y la Mishnah te dice, no, es un tefilim que tienes que poner. ¿Por qué? Porque simultáneamente se entregó en Har Sinai. ¿Y cómo es el tefilim? Tiene que tener unas cuerdas que tienen que ser de piel, y pueden ser de plástico, pueden ser de piel, o que de material, o cómo tienen que ser, es que tiene que estar escrito. Todo eso, la Torá no te dice nada. Uxartam leot aliadeja. ¿Y de dónde lo sacan? Del mismo, en Har Sinai, del mismo momento Moshe Rabbenu entregó toda la Torá oral. Pero era de Bealpé, por eso. Torá oral, que después, con el tiempo, decidieron escribirla, porque si no, hoy en día ya no hubiésemos tenido nada. Se hubiese perdido todo. Igualito a lo que... Simultáneo. Era la explicación de qué es lo que está escrito en la Torá. El tefilim. Y Moshe le entregó todo. Y Moshe la entregó a todos los Zekenim que estaban los ancianos, a Yoshua, y así fue transmitida. Con el tiempo y las con todas las especificaciones.
todo. No, eso es una alhaja. Hay miles de cosas que van saliendo sobre las 613 mitzvot. Por ejemplo, en Sukkot dice que hay que tomar las 4 especies, ¿no? El lulav, etrog, hadas y arabab. Está bien, pero ¿qué es el lulav? ¿Qué es el etrog? ¿Cuál es? Claro. El dice etrog. ¿Cuál es el etrog? Quizás es una mandarina o una naranja. ¿Quién dijo? O un limón. O cómo tiene que ser y cómo se tienen que juntar y cuál es el hadas. Entonces, todo eso, por ejemplo, ¿no? O el azúcar. Tienes un azúcar. ¿Cómo se hace el azúcar? Dice, azúcar, tienes que hacer un azúcar. ¿Cómo sé cómo es el azúcar kasher de 3 paredes y una de un tefajo de 4 paredes, el techo, qué tiene que ser el techo? O sea, hay muchas cosas que van sabiendo. ¿Sí? Cómo debemos cortar cuando es la circuncisión, ponernos el tefilim. Entonces todo eso, para ciertos mandamientos sí hay más detalles, ¿sí? En algunos sí están explicados un poco más, pero no para todos. Entonces es aquí donde entra lo que es la Torah oral. Es un manual, una guía para la Torah. O sea, es un manual de cómo es la Torah. Con ello podemos comprender lo que significa la Torah, determinadas leyes, determinadas diversas mitzvot. La Torah misma te dice, hay un pasú que dice así, Lotasur minadabar asheyagidu lejayamim musmon, no te apartes de la palabra que te dirán tus jajamim, ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, la Torah misma te dice, escucha a los jajamim. O sea, ¿por qué lo voy a escuchar? ¿Quién dijo que él me está diciendo que el tefilín tiene que ser cuadrado? Porque, bueno, la misma Torah te dice escucha a los jajamim. Estamos hablando de los jajamim que iban transmitiendo todas las tradiciones de la Torah oral, que se transmitieron de generación en generación, de Moshe a Yoshua y de allí a los líderes de todas las generaciones, hasta que finalmente, después de la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash, fue lo que se escribieron como la Mishnah. Mishnah, que era la Torah oral, sí, pero muy concisa, y después sale lo que es el Talmud Babli, y después sale lo que es el Talmud Yerushalmi. No, bueno, antes el Talmud Yerushalmi, pero ahora vamos a explicar todo. Pero, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado en la clase con la historia de Rabbi Yehuda Hanasí y Marco Aurelio? Bueno, que gracias a eso ahí se pudieron escribir todo porque no había persecuciones, estaban en paz, tenían muchas facilidades. Pero cuando muere Marco Aurelio Antoninos, después que muere él, este es el Talmud Yerushalmi, cuando Marco Aurelio Antoninos muere, él estuvo del año 161 al año 180. Entonces él pone a su hijo como nuevo emperador, se llamaba Cómodo. Su hijo se llamaba el emperador Cómodo. Hay una película que se llama El Gladiador. A este se lo conoce como el gladiador, el emperador gladiador. Él le gustaba salir a pelear contra los gladiadores, pero antes los drogaba a los gladiadores para ganarle. Así, ¿no? Para decir que él es el emperador. Bueno, este era Cómodo. El mismo nombre lo dice, Cómodo. Ok. Él, después de Cómodo, de este emperador Cómodo, que también siguió con lo de su papá, o sea, siguió beneficiando al pueblo judío. Después de él vino otro emperador, se llamaba Septimio Severo, del 193 al año 211. Y luego de este vino otro emperador, Caracalla, que tenía una cara medio de malo, pero no era del todo malo, ¿sí? El emperador Caracalla, él junto con otro, a él le tocó junto con otro emperador, con un hermano, se llamaba Geta, que se mataron entre los dos y uno lo mató al otro. Bueno, es famosa la historia. Bueno, este emperador Caracalla restablece a todos los judíos todos los derechos y las libertades ilimitadas para poder llevar a cabo todas las mitzvot y estudios de Torah. Este era Caracalla, que estuvo del año 211 al 217, hizo una constitución antoniana. Entonces ahí todavía como que otra vez empezó a surgir en Israel, aunque muchos ya se habían ido a Babel, pero otra vez tenían libertad en Eretz Israel. Y después de él sube otro emperador, se llamaba Alejandro Severo, que aunque el nombre dice severo, pero no era tan severo, y él promueve la amistad del pueblo judío, e incluso hoy en el Foro Romano, uno camina ahí por donde está el Arco de Titos, está en la casa de donde él vivía, Alejandro Severo, y él en la puerta de su casa tenía un cartel, o sea, tenía escrito o grabado, decía, Man de Sanach Leminach Alta Asele Jaberaj, algo que está escrito lo había dicho Hillel,
está escrito en la Gemara en Shabbat. Lo que odias para ti mismo, no le hagas a tu compañero. Eso es un dicho de la Gemara. Sí, vamos a ver varios dichos de la Gemara. Y él lo había puesto en la puerta de su casa. También era un emperador de los buenos también. Pero aunque la mayoría de los grandes sabios ya vivían en Babel, porque se habían ido después de todas las persecuciones, había todavía una comunidad considerable en Eretz Israel. Mientras tanto, los centros, las academias talmúdicas, los centros de aprendizaje en Babel continuaban floreciendo cada vez más. O sea, después de la época de la Mishnah, ahora empezó a florecer en Babel, en Irak. ¿Sí? Empezó a florecer otra vez ahí, estamos hablando de unos 400 kilómetros de Israel, un poco más, y empieza a florecer ahí la Torá, pero no fue hasta el año 392, ¿sí? de esta era, cuando había un rab muy importante, Rab Ashi, o Rab Ashe, junto con su alumno y compañero Jabruta, se llamaba Rabina, y ellos emprendieron la edición de lo que se convertiría luego en el Talmud. O sea, siguieron estudiando la Mishnah, que ya estaba escrita, y empezaron las discusiones sobre la Mishnah. Eso era la Gemara, pero todavía tampoco se había escrito la Gemara, ¿sí? Entonces había divergencias, unos de no es así, la explicación es así, y todo eso es el Talmud. Pero todavía no se había escrito hasta que vino Rabashi y dijo lo mismo. Si no lo escribimos, ahora todavía tenemos una época de paz en Babel. Había época de paz, los gobernadores eran muy buenos en ese momento en Babel y en Persia porque era todo era en Babel, pero el imperio era un imperio sasánida, un imperio persa, ¿okay? Lo que hoy en día es Irán. Esa era toda la dominación de ellos. Pero estaban bien, estaban tranquilos. Entonces decir, ahora es el momento de escribir todo el Talmud. Si no lo escribimos ahora, van a venir otra vez tiempos difíciles y va a ser difícil, ya no se va a poder escribir el Talmud. Entonces, no es mejor escribirlo ahora porque después se va a olvidar todo. Vino este Rabashi y él... Pero era porque se les estaba olvidando, ¿no? En ese momento se iba a olvidar. Todavía eran épocas buenas que todavía la gente estudiaba, pero veían a futuro que iban a venir épocas muy malas y ahí ya no se va a poder estudiar. Y si no se estudia, se va a olvidar. Se olvida todo, se perdió todo el Talmud. Entonces dijeron, es hora de escribirlo, ahora que estamos en época de paz, en Persia, ahí en lo que es todo el imperio persa, pero en Israel ya no había épocas de paz. Entonces ahí tenían que aprovechar. Entonces recopilaron todas las enseñanzas de los sabios anteriores, organizaron, aclararon todo sobre la Mishnah, las discusiones, los Emoraim, y eso era en Babel. Incluso se encontró hace como unos 40 años un grabado de este Jajam Rabashi, enseñando. Venían miles de personas a estudiar, a escuchar sus palabras. Fue el que escribió la Gemara. Y está en un museo en Irak. ¿Sí? Acá lo pueden ver. Acá lo ven. Es una yeshiva. Y abajo decía Rabashi. Este es el Rabashi que escribió. Y este es el Meturgemán. ¿Sí? El Meturgemán era, él explicaba y el Meturgemán era el que traducía y explicaba todo. ¿Sí? Y vean los alumnos, ¿no? Por todas las ventanas, por todas las puertas, por todo lleno de alumnos por todos lados, ¿sí? Este es el Meturgemán, perdón, este es Rabashi y este es el Meturgemán, que así se encontró el grabado, ¿sí? Pero un grabado de hace 2000 años o 1500 años en Eretz Israel. Rabashi está en un museo en Irak. Él con un alumno suyo, que a su vez era Jabruta, Rabina, ellos dos escribieron todo. Él no lo terminó, pero su alumno sí lo terminó. Pero ¿qué pasaba en Israel? Ok, eso era en Babel. Ahora vamos a trasladarnos a Israel. ¿Qué pasó? ¿Se acabó todo en Israel? No. En Israel había un rabino principal en ese momento, se llamaba Rabbi Yohanan. Se quedó en Israel, porque se quedaron algunos ajamim en Israel. Su yeshiva estaba en Tiberia, porque Jerusalén estaba todo destruido. Jerusalén no se podía entrar. Él estaba, entonces la Torah, o sea, los Jajamim y toda la comunidad fuerte estaba en el norte, en el Galil, en el Tiberia. La Gemara describe sobre ese Rabbi Yohanan, que era el rab que escribió el Talmud Yerushalmi, que poseía una belleza excepcional. Así trae la Gemara, algo impresionante su belleza de este rabino. Vamos a ver a qué grado. Pero lamentablemente su vida personal fue trágica de este rabino, ya que tenía 10 hijos y los 10 hijos fallecieron en vida de él. Cuenta la Gemara que, no obstante, Rabbi Yohanan, para que vean lo que es la fuerza de una persona, utilizó esta situación para consolar a los padres afligidos. Él llevaba siempre consigo en su bolsa un hueso, ya que dice que era un diente,
de su último hijo que había fallecido. Y cuando iba a consolar a alguien que se le murió un hijo, le dice, mira, este es el hueso de mi 10º hijo que falleció. No sabemos. Bueno, enfermedades o algo, pero todos Minashamay, no sabemos. Todos los 10 hijos se le murieron. Y él iba a consolar todavía a la gente. Él compuso el Talmud Yerushalmi, con todo eso, con toda la aflicción que tenía. Él fue el que hizo el Talmud Yerushalmi. Este viene un manuscrito del Talmud, de lo que era escribirlo todo, ¿no? Bueno, él fue el que hizo el Talmud Yerushalmi, el que lo compuso, pero no pudo terminar la obra. Por eso es una de las razones que no se estudia, porque está incompleto y faltan hojas, y está incompleto también. El rabino Yohanan, se convirtió más o menos en los años 290 de la era común, se convirtió en el principal autoridad talmúdica de la tierra de Israel. Comenzó a recopilar las enseñanzas, las explicaciones de los sabios de la Mishnah y más tarde lo que es el Talmud Yerushalmi. Sin embargo, el trabajo del Talmud de Jerusalén se detuvo repentinamente porque hubo un emperador romano, había 2 emperadores en esa época, uno se llamaba Constancio y otro él lo mandó como un emperador de la parte de acá, de toda la parte de Oriente, se llamaba Constancio Gallus. Y este emperador devastó la tierra de Israel, la devastó, puso muchos decretos muy fuertes contra los judíos, en toda la área de Sipori, devastó todo lo que era el Galil, entonces ya tuvo que parar, no pudo seguir escribiendo. Mientras que en Babel, al revés, los respetaban a los judíos, les daban, eran amigos de los reyes, tenían mucho respeto en Babel o en todo lo que era la Mesopotamia, en Persia, en Babel. Pero acá fue todo arrasado y este Constancio Gallus destruye todo, por lo tanto se tuvo que parar ya no pudo seguir con el Talmud Yerushalmi. Por eso no se estudia también, porque está incompleto. Y aparte, este Talmud fue escrito antes, después fue escrito el Talmud Babli. Y siempre vamos a la segunda versión, porque la segunda versión ve la primera. O sea, normalmente un rab puede escribir algo, después viene otro rab, en otra generación escribe y ya vio lo que dijo el primero. Entonces siempre vamos, por ejemplo, el rab Ovadia Yosef, que siempre lo tenemos como el alajá, porque él ya vio y ya analizó todo lo anterior de los otros sabios. Entonces el Talmud Babli ya había visto ya el Talmud Yerushalmi y se escribió después, por eso se estudia más el Talmud Babli, aparte porque está mucho más completo, fue 150 años después que se completó. La mayoría de los rabinos restantes ya huyeron a Babilonia y el Talmud Jerusalén ya no se pudo completar. Tenía un compañero, este Rabbi Yohanan, que ahora van a saber la historia, él, que dijimos tenía una belleza impresionante, un compañero de estudio de una jabruta que se llamaba Rabbi Shimon ben Lakish. Era conocido como Resh Lakish. Era, antes de ser jajam, era obvio, era judío, era yudí, pero era el principal ratero de la mafia de Israel. Lo buscaban la policía por todos lados, no lo encontraban, tenía todo su grupo, asaltaba a la gente, siempre estaba por todos lados buscado, pero no se lo encontraba. Pero en un momento, Rabbi Yohanan se estaba bañando en el Yardén, se quitó su ropa, y él, este ratero, que lo vio desde arriba, desde una de las montañas, y lo vio y pensó que era una mujer, porque Rabbi Yohanan no tenía barba, no le crecía barba a Rabbi Yohanan. Saltó de la montaña a pasos agigantados de un lado a otro hasta que llegó para violarla a la mujer. Pero cuando se entró, vio que era un hombre. Se quedó. Entonces él se dio cuenta, dijo, tú eres el famoso ratero, Resh Lakish, el famoso que lo están buscando a todos lados. La fuerza que te vi, que bajaste de la montaña corriendo de pasos agigantados, si tú utilizarías esa fuerza para la Torah, serías un grande. Le dijo, yo te propongo algo. Yo tengo mi hermana que todavía es más bonita que yo, le dijo el Yohanan. Yo te doy para que se case contigo y si tú empiezas a estudiar con un poco de Torah. Y aceptó, no está bien, pero aceptó Shelon Lishma, o sea, no por interés, porque quería, dice, conocer a la hermana, que sí, verdaderamente era más bonita que el Yohanan. Y empezó a estudiar y al final se hizo Jabrutá de Rabbi Yohanan, estudiaban juntos y se casó con su hermana, sí, se la dio. Era la misma fuerza que ocupó Rabbi Yohanan de su dolor para eso, exactamente. Y él actuó, sí, y la fuerza la utilizó. Es más, en el momento que utilizó, que saltó y llegó cuando le dijo, ok, acepto, cuando quiso volver ya no pudo volver. O sea, se le fue esa fuerza. Cuando aceptó el yugo de la Torá, esa fuerza ya no pudo volver otra vez a su lugar de la manera que venía saltando.
Bueno, y así fueron Jabruta, después más adelante falleció, Resh Lakish mucho más adelante, y él lloró, Rabbi Yohanan lloraba, que falleció su Jabruta, su compañero de estudio. Bueno, más adelante el nieto el descendiente de Rabbi Yehuda Nasi, era de la familia de Hillel, al final él fue el que hizo el calendario, como habíamos dicho, después que fallece Rabbi Yohanan en el año 286. Las generaciones posteriores de los Amoraín continuaron agregando varias enseñanzas, pero ya cada día estaba muy deteriorado el asunto, hasta que sube un nuevo César, llamado Diocleciano. Este César, que reinó del 284 al 305, era un César que perseguía ahora a los cristianos, porque el cristianismo ya se estaba difundiendo muy fuerte por todos lados. Y él empezó a perseguir a los cristianos, pero a los judíos los dejó cumplir con su religión con total libertad. Incluso era muy amigo de uno de los rabinos grandes de Israel, Rabbi Abu, que cuando él vivía en Cesarea, cuando él llegaba a Cesarea, este César, Cesarea es la ciudad de los romanos, lo iba a visitar el Rab y todo el mundo salía cantando, o sea, lo respetaba mucho a Rabbi Abu, y era muy amigo de este César. Este César después en el año 305 decidió, no murió, pero decidió dejar el puesto de César romano y se fue a un castillo, a un palacio que él había edificado en una isla en Croacia. Los barcos llegan, se llama la isla de Split. Los barcos de los cruceros llegan a esa isla y van a visitar el palacio del César Diocleciano en Split, en Croacia. Y ahí se fue a vivir. Pero mientras él estaba, todo Israel estaba en paz. También pudieron seguir un poco completando el Talmud, aunque no el Talmud Yerushalmi, aunque al final, como dijimos, ya no se completó. ¿Qué sucedía mientras en Babel? En Babel, poco después de haberse completado la Mishnah, como consecuencia de la inestabilidad, como dijimos, del Imperio Romano en Israel, se hacía cada vez más difícil a estudiar ahí. Y muchos sabios, como dijimos, se trasladaron a Babilonia. De los grandes rabinos, alumnos, como dijimos, eran de alumnos de Rabbi Yehuda Nasi, uno se llamaba Abarija, que le decían Rab. Siempre que hay un nombre que dice Rabbi, son los jajamín que están en Israel. Siempre que hay un nombre que dice Rab en el Talmud, se refiere a los rabinos que están en Babel. Esa es la diferencia. En todo el Talmud de Yerushalmi dice Rabbi Yehuda Nasi. Todos los que dicen Rab es en Babel, los que no son de Israel. Y también estaba Shemuel, que era alumno, también que era un astrónomo experto. Él decía, todos los caminos del cielo, la Vía Láctea, toda la galaxia, todos los astros, para mí es como si fuera que estoy caminando por las calles de mi barrio, de mi colonia. Se conocía todo, era un astrónomo experto de todo lo que existía en el Shamaim. Y así se instalaron las dos grandes academias, en Neardea, en Tzura y en Neardea. Esto es Babel. Esto es Pumbedita, que era una gran yeshiva en el norte. Acá está esto es Neardea, otra yeshiva. Y esto es Tzura. Estas son las principales academias, la de Tzura y la de Pumbedita. Uno era Rab y otro era Shemuel. Acá se instalaron y de ahí empezaron a impartir todo lo que es la Torá y después lo que es el Talmud. Y ahí después, cuando más adelante después se escribió el Talmud. Rab dirigió la yeshiva de Tzura, que esta yeshiva se mantuvo en actividad durante 800 años. 800, estamos hablando desde el año 200 hasta, del año 220 más o menos, hasta casi el año 1000. Dura, abierta esta yeshiva en Babel, en Babilonia, ahora es Irak. Irak. Sí, pero antes pertenecía al imperio persa. Pero persas son los iraníes, los de Irán, pero habían dominado Irak, pero es Irak. Y Irak, hoy en día es Irak. Ok, esa es la yeshiva de Tzura, y había otra yeshiva de Neardea, esta que está acá, esta yeshiva de Neardea. Neardea eran la gente más rica, y allí dirigía Shemuel. Pumbedita era más al sur. Tzura eran más pobres. Siempre, acuérdense, hay una regla que trae el Talmud. Hablando del Talmud, hay excepciones. Siempre en el sur son más pobres y en el norte son más ricos. Pero ustedes véanlo en siempre, donde sea, no sé, en la ciudad, en México, en Monterrey son ricos. En Oaxaca y en Chiapas son pobres. Siempre vean, siempre, es algo. En Estados Unidos también, en Nueva York son más ricos, más abajo, en todo lo que es la parte de Texas y todo son más. O sea, es así siempre. Hay excepciones, pero normalmente siempre en el norte la Gemara dice, ¿te quieres hacer rico?
Dice, haz tefilá para el norte. O sea, la tefilá siempre se hace para el este, pero te inclinas un poquito para el noroeste. ¿Quieres ser jajam? Inclínate para el sur. O sea, para el este, o sea, al sureste. Así está la cámara. Siempre para el norte es... Y así es siempre en todos los lugares. Bueno, hay excepciones, hay excepciones. Pero más adelante, en el año 420, se levanta el judaísmo en Babel. Había un rey persa, llamado el rey Yazdeguer, segundo. El rey de Persia. Era conocido como Yazdeguer II. Era muy amigo de un rab muy importante, Rab Una se llamaba. Y a su vez fue muy tolerante con los judíos. En una reunión, cuenta la Gemara, que estaba delante de todos los ministros, vino al Rab Una, que era el principal rabino en ese momento, mientras venía y tenía desacomodado el cinturón el rab. Llegó invitado por el rey. Y mientras le acomodaba el cinturón, cuenta la Gemara que el rey le dijo, ustedes son un pueblo de sacerdotes y una raza sagrada. Así cuenta la Gemara. Entonces, mientras la comunidad de Babel iba creciendo y desarrollando todas las instituciones de Torah, 2 veces al año se juntaban, porque la gente trabajaba, pero venían 2 veces al año que trabajaban en los campos. Entonces había 2 veces al año que no trabajaban todo el mes. Antes en Elul y en Adar, que eran los meses que esperaban que ya tenían para cosechar y para plantar, eran 2 meses que no se trabajan en el campo, en el otoño y antes de la primavera. Entonces todo el mundo venía a estudiar Torah. Cuando tenían libre, venían a estudiar Torah. Dice que era conocido como Yarje Kalá, que todo el mundo venía a estudiar. La Gemara en Ketubot cuenta que era tanta la gente que se reunía ahí para estudiar Torah, que cuando se terminaba la clase, no podían estudiar en un salón porque no cabía la gente, estudiaban en el campo. Se ponían todos de pie y se formaba una nube de polvo que hasta tapaba el sol. De tanta gente, de miles de personas que venían a estudiar, a aprovechar ese mes que no estudiaban. A diferencia del dominio romano, Eretz Israel, los gobernantes de Babilonia permitían a los judíos tener esa autonomía, tener su propio Bedim, los asuntos internos de la comunidad. Y todo eso había un Resh Galuta también, que era el encargado de representar a los judíos ante el rey. Comentan que desde la época en la Gemara está escrito así, desde los tiempos de Rebbi Udan así, hasta Rab Ashi, que fue el que escribió el Talmud, no encontramos la Torá y la grandeza juntas en una sola persona. Porque no solamente la Torá y aparte grandeza, una persona respetada, una persona rica. Desde tiempos de Moshe hasta Rebbi no se encontró, Rebbi Udan así. Y desde Rebbi hasta Rab Ashi, que fue el que escribió el Talmud, no se ha encontrado todo junto, grandeza y Torá en una sola persona, lo que era este rabino tan famoso. Bueno, una vez más, Hashem dio un periodo de tranquilidad y por eso empezaron ahora a completar y a escribir todo el Talmud. En el año 426 falleció Rab Ashi. Entonces su alumno y compañero continuó con la redacción y se concluye todo el Talmud Babli en el año 499. El tratado de Talmud Babli se completó, como dijimos, se pudo completar, se pudo terminar de redactar. Incluso los rabinos post-talmúdicos empezaron también, ahora que eran los Geonim, los Amoraim y los Geonim, empiezan a explicar también partes de la Gemara que no se entienden. Muchos fragmentos que se habían perdido, y entonces lo explicaron más adelante los Geonim. Normalmente cuando alguien menciona el Talmud, voy a estudiar Gemara, es Gemara Babli, no es Yerushalmi. El Talmud tiene otros nombres, como dijimos, Shas y también Gemara. Esto es como se estudia. Shas y Gemara. Rashi, les voy a explicar algo muy interesante. Rashi después es el comentarista que vino más adelante. Ustedes conocen la letra de Rashi, ¿no? Hay una famosa letra de Rashi. Les voy a decir algo, un dato muy curioso que nadie de ustedes creo que lo sepa. Rashi, si hoy en día se levanta y tiene que leer su letra, no sabe leer su letra. Porque la verdad no es la letra de Rashi. Esa no era la letra de Rashi. Más adelante se la interpretó como letra de Rashi, pero no era la letra de Rashi. Aunque la mayoría de las letras son igualitas, nada más hay 2 o 3 que cambian. ¿Sí? Esa fue una letra que sacaron, se llama Hatzik Olmos, una letra que escribían los sefaradim. ¿Sí? Incluso en Siria, muchos sefaradim escribían de esa manera. Me acuerdo mi abuelito, todos así escribían, y de ahí sacaron la letra de Rashi, pero la letra de Rashi no la hizo Rashi, no la escribió, Rashi escribió en letra normal, solamente se puso así para diferenciar entre el texto principal y el comentario. Bueno,
Esto era Rashi. Después de Rashi vinieron, este es Rashi. Rashi está lo que está con verde, que es la explicación del Talmud. Luego está la Gemara, el Tosafot, que son los nietos de Rashi. Y luego están todas las explicaciones que ven en diferentes colores de todo lo que van explicando, cómo se explica la Gemara. Uno de Rabbeinu Nisim del Rand, que eran los comentaristas y todo de la Mishnah. ¿Dan ejemplos o cómo lo explican? No, explican lo que quiere decir. Cada uno explica y discute. No, yo entendí así, son divergencias y van explicando, porque también Rashi es muy escueto, es muy comprimido. Entonces van explicando, el Tosafot dice, no, esto quiso decir Rashi, y Rashi son los nietos de Rashi. Y luego vienen otros comentaristas que explican al Tosafot. O sea, no es algo fácil, es algo meterse. En el Gemara hay que meterse a estudiar y hay que repasar. Como dijimos, son 2.711 páginas. Cuando se termina la Gemara, se hace un Siyum Hashas. ¿no? Cuando se termina de estudiar todo, Siyum Hashas, que se terminó todo. Hubo hace poco, en el año 2020, ¿se acuerdan? Yo les mostré un video, me gustaría pasárselos de nuevo, porque vale la pena ver lo que es un Siyum Hashas. Dura 4 minutos, es muy importante. Yo fui al Siyum Hashas también ahí. Vean este video que está muy interesante. It's hard to describe what it's like to be at a Dirshu Siyum Hashas and dance with 18,000 people who are celebrating learning, reviewing, and knowing Torah. As I was dancing at the Siyum Hashas, I noticed to my right there was an elderly man dancing with what seemed to be 4 generations of his family members, sons, a grandson, a great-grandson, and there was also a non-Jew in the mix. I was so moved just by watching them dance together, and I was especially taken by this old man. He was radiating with happiness. I just wanted to talk to him and hear his story. So after they finished dancing, I approached him and asked him if we could talk a few minutes. And that's how I first met Mr. Applebaum. My life started as a kid running around in Bedford-Stuyvesant. I was from and not from. I came from a from house. I always saw Shabbos and Yom Tov, although I didn't know what I was doing. I really had very little Jewish education. I come out and knew nothing. December the 7th, 1941, Japan pulled a raid on Pearl Harbor, and President Roosevelt declared war against Japan. They started to recruit soldiers, and I was one of them. He was trained as a communications officer and was sent to this American-controlled Japanese island called Guadalcanal. And that's where it all happened. Around 6 p.m., it started to get dark. And as it got dark, Japanese bombers swooped down on our area, dropped their bombs, and left. I killed about 6 soldiers on our camp. Within a minute or 2, I lost the power of my legs and my hands. My hands were like 2 pieces of meat. I look at my hands, I had no feeling in my hands, and it's very scary. Very scary. He was choking from the dust and the debris surrounding him. And as he's trying to cough it all out, he turns upward and he talks to Hashem for the very first time from the deepest depths of his soul. I said, Hashem, give me back my hands. I can't feel my hands. Please, give me back my hands. Please. Eventually, when I end up being able to serve you, I will then be activating myself to serve you. A few seconds later, miraculously, Mr. Applebaum regained sensation in his hands and feet. When the war was finally over and he returned home, Mr. Applebaum did not forget his promise. When he walked into the Young Israel for the first time, he noticed on the bulletin there were Torah classes available. I started to take a course. Where did this all come from? This is something I never saw before. I started to learn and learn and learn. I didn't stop learning. 75 years later, he is still learning nonstop. In fact, Mr. Applebaum lives in an assisted living home right now, and he told me that staff members sometimes come to his room and ask him, Mr. Applebaum, you know there's bingo downstairs in the activity room. Why don't you join everybody else and play? Mr. Applebaum proudly points to his Sfarim in the bookshelf and he says, This is my activity room. I'm constantly talking to God. I'm constantly learning to such a point that I'm like addicted. He told me that the first thing he does when he wakes up in the morning, as soon as he wakes up, he has this song that he sings, Moida Ani, to Hashem, and his family, his children, his grandchildren, his great-grandchildren, they all know this song. And he started singing it to me. Moida Ani levanecha,
Melech Chai V'Kayam. Kechazatavi L'Malechem La Rabba Ramonatecha. I was curious to find out how Mr. Applebaum merited to live such a long life in such incredible health, B'li Ayin Hara. I asked him, I said, Mr. Applebaum, how are you so healthy at almost 100 years old? He pointed to the Asher Yotzer sign right outside of his bathroom, and he said, for the past 50 years, I haven't made a bracha of Asher Yotzer outside of a siddur. I recognized the miracles that had just happened in my body. And he said to me, that is the greatest health insurance policy you can ever buy. You connect yourself with Hashem, and you have a passport to Gan Eden. You have a passport to Olam Haba. I had one last question for Mr. Applebaum before I left. I turned to him and I asked him, who was that man, that non-Jewish Asian man who was dancing with you and your family at the Siyum? Mr. Applebaum smiled and he said, that was my aide. When Mashiach will come, the Goyish world finally realize what the emes is. They will also dance with me. I said to myself, get in here. Let's dance together. Let's make believe Mashiach is here. Esto es lo que es un Siyum Mashash. El último fue en el año, el 1 de enero del año 2020. Yo, Baruch Hashem, tuve el sejud de también estar ahí. ¿Qué es el Talmud? Y el Talmud está lleno de historias, que abarca historias del judaísmo, del ser humano, desde todos los ángulos, desde todas las posibilidades. El Talmud enseña leyes, filosofía, historia, metafísica, ética. Es un texto increíble. Por ejemplo, estos son algunos de los dichos famosos del Talmud, ¿no? Dichoso aquel que oye un insulto y simula ignorando, pues evita un centenar de males. El mundo solamente se mantiene por el aliento de los niños. Tenemos 2 oídos y una sola boca para recordar que debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Si agarras demasiado, tafasta merubero tafasta, perderás todo. Esto es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? El justo casi cae 7 veces, pero se levanta 8. Son dichos de la Gemara. Basta que exista un solo hombre justo para que el mundo merezca haber sido creado. Quien no añade nada a sus conocimientos los disminuye. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Todo esto es el Talmud. O sea que el Talmud trae muchísimas cosas. Después de que fallece Le queremos tomar fotos. Bueno, tomen. Sí. Ok. Dijimos entonces, desde el siglo VII hasta el siglo XIX surgieron innumerables preguntas, interminables respuestas que fueron añadiéndose poco a poco a todo ese conglomerado de 2.711 hojas. Después, cuando fallece Rabina, el hijo de Rabuna, en el año 500, ahí después muere el rey Yasheret y sube un rey muy, muy malo con el pueblo judío, el rey persa Peroz, que era de la religión de Zaratustra o adoradores del fuego. Era una religión que empezaban a perseguir. Ahí ya no fue fácil. Exactamente, habían escrito la Gemara porque sabían que ahora el momento de tranquilidad y que luego no van a llegar esos mismos momentos. Y ahí fue cuando ya se empezaron a cerrar las yeshivot, algunas todavía quedaron. Muchos de los judíos comenzaron a huir. Este es el símbolo de lo que es esa religión. Muchos empezaron a huir. Acá vamos a ver manuscritos del Talmud de Florencia, manuscritos de diferentes siglos. Y esto es algo que también está, algo muy interesante. Dice, cuando rezo, yo hablo con Dios. Cuando estudio, Dios me habla a mí. O por ejemplo, este dicho también, la Torá no es solo oxígeno para respirar, ¿sí? La Torá es la vida misma. Otro de los dichos. O por ejemplo, si la gente pudiera, así lo dijo el Or HaChaim Akadosh, si la gente pudiera percibir la dulzura y el agradable conocimiento de la Torá, se enloquecerían en su búsqueda por alcanzarla. Pero a las mujeres no pueden. Las mujeres sí, pero tienen otras cosas para estudiar. El Talmud no, porque el Talmud es algo que hay que estar metido horas y horas, y hay que estar con jabruta, estudiando, no es fácil, pero
hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer. Esto es para entender lo que es la historia del Talmud. Se terminó de redactar en el año 500, y después de eso empezaron las explicaciones del Talmud, ya llaman los Rishonim, los Aboraim, los Geonim, y luego empiezan los Rishonim. Esto es un poco para entender lo que es la historia del Talmud y lo que es un Siyum Hashas, y cómo este hombre de casi 100 años estudió, se dedicó y se dedica todavía a estudiar. Algo impresionante lo que es una persona que entiende la dulzura de lo que es entender toda la explicación de la Torah. Y son hojas y hojas y hojas. De estudiándolo una página diaria, son 2.711 páginas dobles, multiplícalo, son 7 años y medio, estudiando una página diaria. Y esto es para entender lo que es la historia del Talmud.